Chers camarades, je voudrais d'abord adresser au nom des communistes français nos affectueuses félicitations aux communistes chiliens pour leur 100e anniversaire. Buenos días. Él desea saludar a todo el Partido Comunista chileno desde el Partido Comunista francés en sus 100 años de aniversario. Et puis, bien sûr, saluer très fraternellement l'ensemble des délégations d'Amérique du Sud dont la diversité et la richesse d'expérience sont pour les communistes français de grands enseignements. Agradecer a las otras delegaciones latinoamericanas que para el Partido Comunista francés ha sido un enriquecimiento muy importante. J'ai un discours qui est écrit et je vais faire dans la facilité puisque Angélica va le lire en espagnol et je me contenterai moi de lire le début et la fin. Vamos a tratar de traducir lo mejor posible las ideas de Cristian. Él va a empezar el inicio, o sea, nos vamos a dividir, él va a conversar su idea y yo la voy a ir traduciendo simultánea. Merci. Chers camarades, en France, le président François Hollande, au pouvoir depuis 6 mois, appelle les syndicats des salariés et du patronat à conclure un compromis historique face à la crise du capitalisme qui enfonce les pays européens dans la récession. Bueno, en Francia el presidente François Hollande, en el poder desde hace 6 meses, ha llamado a los sindicatos de trabajadores y empresarios a entrar en un compromiso histórico en la crisis del capitalismo que empuja a los países de Europa en la recesión. Él dice, la lucha de clase existe. Como prueba, el gobierno francés propone que se congelen en este minuto. Sin embargo, la resistencia social contra las políticas de austeridad, especialmente en la clase obrera, son relevantes. Como no podía ser de otra forma, si la factura de la crisis financiera, económica y social es pagada por familias de bajos ingresos y sobre todo de los jóvenes que experimentan hoy en día un aumento del desempleo y la precariedad laboral, la disminución del poder adquisitivo y el empeoramiento de los servicios públicos. Las multinacionales en crisis aprovechan con más dinero y la oligarquía financiera es quien asume la responsabilidad todavía. Si los sindicatos franceses hoy aceptan el compromiso histórico, estarían dispuestos a convertirse en víctimas dóciles de esta crisis que puede ser realmente irreversible. En cambio, la lucha por la defensa sostenida e intensa y la promoción de los intereses de su clase es la única forma posible para reducir la presión y revertir el curso de los acontecimientos. Esta exigencia universal de la confrontación a lo social, cultural y política entre dominadores y dominados. La exigencia de la lucha de clase conscientemente asumida se manifiesta en un contexto histórico, marcado especialmente por las organizaciones internacionales. 2 cosas. En primer lugar, la caída del muro de Berlín llevó al divorcio entre el socialismo y la democracia. En segundo lugar, este fracaso no pasa tanto por la superioridad cualitativa del sistema capitalista, imperialista y sus variaciones. Una cuenta regresiva de las teorías sobre el fin de la historia. La supremacía actual del sistema capitalista recoge evidencia y la demostración de su emancipación de los pueblos, los derechos y las libertades de los hombres,
y mujeres para que la democracia social y política para la protección y conservación de la biodiversidad y el equilibrio ecológico de la cooperación internacional y la paz. Peor para el capitalismo ha llegado una etapa de incapacidad para regular y controlar la crisis de su sistema. Su trayectoria es una cabeza sin perspectiva humana y de civilización, sin la perspectiva de sufrimiento social y el agotamiento del planeta. ¿Cuál es la razón? Se encuentra en el corazón de la lógica del sistema, es decir, en la búsqueda desenfrenada de beneficios para la masa de capital circulante en todo el mercado mundial. Ruge la especulación financiera, bastante desconectados de la economía real. El dinero no va a las inversiones productivas, inversiones sociales en educación, en salud. Los estándares de poder adquisitivo y la vida de muchos. En estas condiciones, el rendimiento del capital encuentra sus límites, en especial como remedio autoadministrada, con la participación de los gobiernos neoliberales, el FMI y el Banco Mundial. Exacerban los efectos del mal. Así, la reducción del gasto público, los rescates bancarios con fondos públicos, las curas de austeridad repetidamente a la gente, la deuda soberana cayendo solo a acelerar el crecimiento y la contracción de los mercados. El sistema de explotación capitalista internacionalizado ahora frontalmente se opone a los intereses de una minoría de ricos y privilegiados de los intereses de la gran mayoría de los otros grupos sociales. Obreros, empleados, ejecutivos, pequeños y medianos agricultores, propietarios de empresas familiares, pequeñas y medianas empresas, profesores, investigadores, diseñadores, artistas y, por supuesto, la juventud masiva. ¿Cuál de estas categorías podrían construir por sí mismo en la migaja de un pastel de mano capitalista? Seguramente no, como siempre, la clase obrera, pero el otro no, engañado por el acaparamiento de la riqueza financiera producida colectivamente y la desviación de recursos de las expectativas del desarrollo humano, y compartiendo un gran potencial de la revolución digital y de la información. Se invita, de hecho, un mundo de intercambio, la cooperación, el intercambio de conocimientos, un mundo donde las iniciativas creativas de los ciudadanos y todas las fuerzas productivas son constitutivos de su soberanía. A la vista de la superación del capitalismo y la construcción del socialismo en nuestro tiempo, sería razonable suponer incluso la lucha de clase en el registro de la alianza entre la clase obrera y otras categorías sociales de las víctimas dominantes del sistema. ¿No sería más sensato pensar en la lucha de clase en términos de convergencia, de intereses y de objetivos comunes, en términos de manifestaciones sociales y políticas para lograr la clase dominante contra el arco? No debemos considerar el cemento sólido de estos encuentros, que es facilitar la movilización y las iniciativas ciudadanas en línea con el papel estructurante de los partidos, los sindicatos y las asociaciones. Este enfoque de la nueva era de la lucha de clase no se basa en la asignación de un papel de liderazgo en cualquier clase que sea. Sin embargo, lo cierto es que los valores y aspectos esenciales de cualquier proyecto son traídos a grupos sociales fundamentalmente capitalistas. Llaman vender su fuerza de trabajo, la igualdad, la solidaridad, el compartir, los derechos humanos, la libertad de los ciudadanos, la protección de la vida y el medio ambiente, y por lo tanto la distribución justa de la riqueza
producida y el control público de uso social. Por otra parte, los avances en las políticas sociales democráticas implementadas en América del Sur, el lugar y el papel de los trabajadores y el empleado ha sido esencial, y su juventud es el proceso de resistencia y alternativa contra la ofensiva. La experiencia actual en América del Sur es alimentar nuestra esperanza de participar en un posible cambio en todo el mundo. Comunistas franceses apoyan plenamente las fuerzas políticas que han llegado al poder para oponerse al saqueo imperialista de las riquezas de América del Sur, para establecer una nueva cooperación y solidaridad, incluida víctima del bloqueo inaceptable que es el país de Cuba. A la luz de todas las consideraciones precedentes, como no actúan como las responsabilidades de los partidos comunistas en el mundo, se revisan. La clase dominante en todas partes tratan de frustrar y retrasar las manifestaciones enormes o en marcha en contra de su sistema. Esta clase dominante, sus partidos políticos, sus redes de información y propaganda, participar en una guerra ideológica de gran escala, intensiva y fuerte. El objetivo es romper sin éxito la convergencia social, frenar los movimientos de protesta de las extensas agendas políticas comunes de las fuerzas de izquierda, progresistas y antiliberal. En esta guerra ideológica exacerban la competencia, que incluye a los trabajadores y a los pueblos, alimentando el racismo y la xenofobia. Promueven los partidos de extrema derecha. Las fuerzas revolucionarias progresistas llaman a responder en el terreno ideológico, en el corazón del movimiento social. Estamos en el tiempo. Bueno, un nuevo mundo inexorable llega al borde del siglo XXI, con la fuerza motriz del capitalismo al final de esta curva. Joly, primero él hace una reflexión y dice que la gente primero, el ser humano primero, es el lema de lucha de clases. En esta nueva fase hacia el futuro. Una elección radical se hizo inevitable en este momento. Seguir la pendiente de la competencia feroz y la barbarie, o seguir en la distribución, la democracia y de lo humano. ¿Qué humanidad queremos? El sesgo de los comunistas es la emancipación humana, la del desarrollo de todos, y que cada uno tenga el derecho de vivir una felicidad. Es hora de volver y encender las estrellas. Voilà. Merci. Muchas gracias.